Vamos a seguir con el estudio que estábamos viendo la semana pasada, ¿cierto? Que era el Evangelio, la clave para cambiar, y este es la parte 2, ¿ya? La primera semana comenzamos con la introducción y meditaba cuando la hermana Cindy estaba dando el devocional y decía cómo el Señor es tan sabio y Él hace todo tan perfecto que comienza, ¿cierto?, hablándonos por la alabanza, nos prepara nuestro corazón, después por el devocional y terminamos, ¿cierto?, con la palabra del Señor, donde hablaba, ¿cierto?, de poder, de qué ídolo tenemos en nuestro corazón. Y eso es parte de lo que vamos a ver nosotros hoy día, es con quién nos identificamos nosotros. A dónde tenemos puesto nuestro corazón y con quién nos identificamos, a quién queremos agradar. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada para continuar con el tema de hoy. Sabemos y vimos la semana pasada que todos queremos hacer cambios en nuestra vida. El punto era ese, ¿cierto? Hacer esos cambios, poder hacerlo en ese cambio y cómo poder hacerlo. Vimos que Dios tiene un plan para cambiar a sus hijos y restaurar a la imagen suya a todos nosotros, a todos los que vienen a Cristo. Que esa imagen, ¿cierto?, ha sido rota cuando pecó Adán. Recuerde que en Adán estamos nosotros representados. Hablamos que para tener un cambio personal debemos verlo a la luz de la historia de la creación, la caída y la redención. También vimos que Dios nos creó para su gloria, que se manifestaba en tres formas, que fuimos creados para reflejar su carácter, fuimos creados para relacionarnos con los demás de una manera a que honremos al Señor y fuimos creados para reinar esta tierra. También vimos qué sucedió, por qué nosotros no cumplimos el propósito del Señor, y fue por el pecado de Adán, porque en él todos pecamos, y cada vez que nosotros pecamos, pecamos contra Dios, y ese pecado tiene consecuencias. Nos separa de Dios, y nosotros pasamos a estar muertos espiritualmente porque Dios no tiene contacto, ¿cierto? No tiene parte con el pecado. Y vemos, ¿cierto?, que cuando pecamos y no decidimos tener un cambio real en nuestra vida, entonces estamos esclavizados a nuestras propias pasiones y a nuestros propios deseos. Y la ira de Dios, ¿cierto?, el enojo del Señor se pone sobre nosotros. El pecado también trae conflicto en nuestras relaciones humanas. Cada vez que usted se vea peleando con otras personas, primero el reflejo que usted demuestra, si usted lo viera espiritualmente, es que usted está peleando contra Dios. Recuerde que ese es el fruto del pecado que nos ha separado del Señor. Cuando nosotros nos veamos discutiendo, argumentando con los semejantes, eso es fruto de pecado y trae conflicto en las relaciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando peleamos entre esposos, mamás con hijos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, ¿cierto? Las relaciones se rompen y el pecado también nos pone en conflicto con la creación. Se supone que antes de pecar, cuando Adán estaba en el huerto, la tierra producía mucho fruto. Pero lo que el Señor le dijo, ¿cierto?, después de que pecó, que él tenía que labrar, con el sudor de su frente tenía que ganarse, ¿cierto?, la comida. Entonces, la tierra es hostil ahora a la vida humana. También vimos cómo el diseño de Dios es restaurado en mi vida. Vimos qué necesitamos nosotros para poder cambiar y ser creados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Que la imagen de Cristo es la imagen de Dios también, ¿cierto? De manera que esa imagen fue desfigurada una vez por el pecado y ahora puede ser restaurada, y ese cambio vimos la semana pasada que toma lugar en la medida que nosotros vemos la gloria de Dios en Jesucristo. Y el propósito que tiene Dios al cambiarnos es formar a Cristo en nosotros, ¿cierto? Eso es lo que más enfatizamos la semana pasada, que nosotros debemos mirar a Cristo en la cruz, el sacrificio que Él hizo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo reaccionó Cristo, ¿cierto?, con esta situación? Porque recordemos que Cristo pasó todo lo que nosotros pasamos, traición, abandono, pasó todo, mentira, todo. Él pasó todo a nosotros. No le podemos decir al Señor, usted no pasó lo que nosotros pasamos, porque Él lo pasó todo. Y ahí habíamos dicho que el Evangelio es la puerta del cambio en nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo el Evangelio es la clave para cambiarnos. Pero para lo que vamos a ver de manera práctica, hay una cita del pastor Timothy Keller que dice así, para que le ponga atención. Dice: el Evangelio no es la doctrina mínima necesaria para entrar en el reino de Dios, sino que es el cambio que tenemos para progresar en el reino.
nosotros no somos justificados por el Evangelio y luego santificados por nuestra obediencia, sino que el Evangelio es el camino para nosotros crecer y ser renovados. Es la solución para cada problema, la llave que abre cada puerta que está cerrada y el poder para vencer cualquier barrera. ¿Lo cree usted, hermano, que esto es así? Conteste, ¿cree usted que es así? Lo que yo acabo de leer, que el Evangelio no es solamente una doctrina mínima para entrar al reino de los cielos, sino que nosotros es una doctrina, ¿cierto?, que nos lleva a camino a nosotros poder crecer y ser renovados el Evangelio de Cristo. Lo creemos, ¿cierto? Creemos que es así. Entonces, el punto es, ¿por qué se me hace tan difícil aplicar esta verdad en mi vida? ¿Cuál es en mi vida diaria y en la relación que yo tengo con Dios y en el conflicto que también tengo con los demás? ¿Ya? ¿Cómo aplico esto en mi lucha con el pecado? Y eso es lo que nosotros quiero que empecemos a ver en esta enseñanza, cómo el Evangelio es la clave para transformarnos a nosotros. Ahora, una pregunta. Cuando uno piensa en predicar el Evangelio, ¿qué piensa uno? ¿Qué es el Evangelio? Cuando usted escucha la palabra Evangelio, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? ¿Alguien sabe qué significa? Buenas noticias, ¿cierto? Son buenas noticias, pero ¿para quién son esas buenas noticias? ¿Para quién nosotros pensamos? ¿En qué tema? ¿En qué situación? Piensa uno, ¿cierto?, cuando uno piensa en el Evangelio. Bueno, nosotros pensamos que el Evangelio es solamente para todo aquel que está mal, ¿cierto? Aquel que no tiene a Dios. Y es verdad, de alguna manera, ¿cierto? Nosotros necesitamos predicar el Evangelio a los demás para que esa semilla sea germinada en ese corazón. Y sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que pensamos cuando hablamos del Evangelio que el Evangelio es solamente para predicárselo a las personas que están mal. ¿Ya? Entonces, si el Evangelio es solamente para las personas que están mal, entonces, ¿por qué yo pienso que ya me convertí, ya no necesito el Evangelio? Si hablábamos la semana pasada que somos pecadores constantes, que somos imperfectos totalmente, que fallamos todos los días, que no hay ninguno, ¿cierto?, que pueda decir yo soy perfecto y yo sigo la voluntad del Señor al pie de la letra. No hay ninguno. Aquí, ¿cierto?, y yo creo que en ninguna iglesia. Puedo decir yo cierto que soy perfecta, pero no es la realidad. Me engaño a mí misma cuando digo yo que soy perfecta y que no cometo ningún pecado, ningún error. Y es lo que ahora, ¿cierto?, quiero explicarles. El Evangelio son las buenas nuevas de muerte, de crucifixión, resurrección y ascensión de Jesucristo, ¿cierto?, cuando murió en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio verdadero, ¿ya? Él murió por nuestros pecados. Y esto aparece en 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 5, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí vemos, ¿cierto?, el Evangelio de Cristo explicado por Pablo. En ese mensaje primero nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Si tú quieres cambiar, tú debes vivir a la luz de lo que Cristo hizo. Lo vimos mucho la semana pasada, ¿cierto? Debemos vivir en el Evangelio de Cristo, debemos vivir mirando siempre a la cruz. No mirando, ¿cierto? Cuando uno, la pregunta también que hacíamos la semana pasada es cuando uno mira la cruz, ¿qué ve? ¿En qué piensa? En el sufrimiento de Cristo y en la sangre que derramó, ¿cierto? Pero no le damos sentido a eso. No le damos el verdadero sentido que requiere el Evangelio de Cristo, que Él derramó toda, hasta la última gota de sangre, y Él murió por ti y por mí. Cuando merecíamos nosotros morir en esa cruz y sufrir y padecer lo que Él sufrió, que fue la ira de Dios sobre el pecado. Pero nosotros no alcanzamos a dimensionar ese amor y ese perdón y esa reconciliación que Cristo hizo, ¿cierto?, a través de este acto lleno de amor y de misericordia para nosotros. Entonces, si tú quieres cambiar, ¿cierto?, debes vivir en lo que Cristo hizo.
Para aquel que no conoce a Jesucristo, Pablo le dice en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces la última cosa que el hombre natural se jactaría, ¿cierto?, es de la cruz. El hombre de afuera, ¿cierto?, no se enorgullece o no sabe el sentido de la cruz y de lo que Cristo hizo en la cruz. Y Pablo dice, yo me jacto en la cruz. Y en 1 Corintios 1:23 dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Muchos dicen, ¿cierto?, cómo Dios pudo entregar a su Hijo por nosotros que no merecíamos nada. ¿Cómo? Si un Dios lleno de amor, ¿cómo pudo entregar a su Hijo ahí en esa cruz? No le encuentran el sentido, ¿cierto? No saben, no tienen el entendimiento para poder comprender el acto de amor sublime que el Señor hizo en esa cruz. Pero, ¿ustedes saben lo que hizo la cruz? La cruz, ¿cierto?, pone en evidencia nuestra condición desesperada, la bancarrota espiritual en la cual nosotros estábamos. Eso es lo que hace la cruz. Cuando nosotros llegamos a Cristo, eso es lo que reflejamos, ¿cierto? Muchas veces nosotros cuando escuchamos el Evangelio y somos transformados, muchas veces muchos lloramos amargamente, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que no siendo nada, siendo tan pecadores, como dicen algunos, no tengo perdón del Señor por todo lo que he hecho, pero sí, nosotros tenemos perdón del Señor, ¿cierto? Él nos hace ver en esta cruz que revela, ¿cierto?, que dice que revela la locura del orgullo humano y generalmente cuando nosotros vemos la cruz, como le decía, pensamos solamente en la muerte y los sufrimientos de Cristo, pero no pensamos realmente de que no hay nadie en el mundo que lo pueda amar de esa manera. No hay ninguna persona que haga lo que Cristo hizo. Solo Dios, ¿cierto?, pudo hacer esto a través de Cristo. Entonces veamos brevemente de una manera bien sencilla las implicaciones teológicas de la muerte de Cristo que hizo en nuestro lugar. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 2:1-2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no les predicó, no les dio consejos, no les dijo, recuerden que Pablo era una persona totalmente erudita en la palabra, era un fariseo de fariseos, él se sabía la escritura de tapa a tapa. Y él no fue con esa excelencia de palabras, jactándose y mostrando todo lo que él sabía, sino que aquí dice, cierto, que él se jactó solamente en Jesucristo y a este crucificado. Ese es el Evangelio, no hay más. No hay más que usted o que nosotros podamos hablar más que ese maravilloso acto que Jesús hizo. Cuando Pablo predicó a los corintios a Cristo, para ellos fue algo ofensivo, algo tonto, algo que no tenía sentido. Y por eso también Pablo dice en 1 Corintios, que fue el versículo que vimos primero, Corintios 15, va más allá del aspecto físico del sufrimiento de Cristo para explicarles los aspectos teológicos. Y quiero que veamos esa primera afirmación que Pablo en 1 Corintios dice cuando él dice, Cristo murió por nuestros pecados. Fíjense que dice que Cristo no murió por sus pecados, sino que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Porque sabemos, ¿cierto?, que Cristo era un ser santo. Él era carne, pero también era Dios. Y en él no había pecado, no fue encontrado pecado. Entonces él era sin pecado, como dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él tomó nuestra culpa, él llevó nuestra penalidad sobre el madero. Y también, como dice 1 de Pedro 2:24, él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. No sé si usted alcanza a ver o dimensionar lo maravilloso. Muchas veces nosotros lloramos o nos amargamos porque sentimos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que nadie nos ama o nos quiere como nosotros queremos ser amados o ser queridos. Sabemos que no podemos tener todo lo que queremos en la vida. Pero cuando usted se sienta así, piense, mire,
a Cristo crucificado en la cruz y va a ver el amor inmenso que el Señor le tiene. Y que a pesar de sus pecados, de sus faltas, de sus errores, Él lo ama tal cual usted es. Si usted está aquí ahora es porque el Señor lo ama tal cual es. Si yo estoy aquí es porque Él me ama tal cual soy. Él sabe mis defectos, mis debilidades, mis malos pensamientos. Dice el Salmo, ¿cierto?, que antes que yo diga la palabra, antes que yo tenga el pensamiento, Él ya lo sabe todo. Y aún así, Él me ama. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1 al 13, aquí Pablo, ¿cierto?, demuestra que tanto los judíos como los gentiles hemos pecado, que no hay justo ni aún ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La ira de Dios dice que está sobre nosotros y no podemos hacer nada por nosotros mismos para poder salvarnos. Y dice que nosotros, estando destituidos de la gloria de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Cristo hizo propiciación por nosotros. Cristo aplacó la ira de Dios. Recuerde que toda la ira de Dios cayó sobre el pecado que estaba sobre Cristo. Cuando Cristo lloró en el Getsemaní, ¿cierto?, cuando decía que sudaba grandes gotas de sangre, estaba muy angustiado y decía: Señor, que pase de mí esta copa, no era por el sufrimiento físico que él iba a tener, sino porque debía apartarse un momento del Señor, o el Señor debía apartarse un momento de él para cargar todo el pecado del mundo y poder hacer la voluntad del Señor para lo que él fue enviado a la tierra, que fue morir por nosotros. Y cuando ya toda esa ira y todo ese pecado fue perdonado, Jesús dice: consumado es. Ya lo hice, Señor. Y ese era el sufrimiento que el Señor tenía, no como pensamos nosotros, ¿cierto?, tan limitadamente, que Cristo no quería pasar ni por los golpes ni por la crucifixión. Eso no le interesaba a él. Sabía que iba a ser solo un momento de sufrimiento. No era nada comparado al sacrificio maravilloso que él hizo. Y el plan perfecto del Señor que tenía para con nosotros también. Entonces Cristo también pagó el precio de nuestra redención. Nosotros éramos esclavos de Satanás, del maligno. Nosotros éramos esclavos de nuestros propios deseos. Nosotros íbamos camino a una condenación eterna. Sin Dios, al infierno, ¿cierto? Estábamos en un gran peligro, éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Y Cristo, quien es nuestro Redentor, pagó el precio de nuestra salvación. Por eso la Escritura dice en Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para eso. Vino para mostrar el reino del Señor aquí en la tierra. Vino para mostrar a Dios. Vino para predicar al Señor. Vino para sanar a muchos, ¿cierto?, y rescatar a muchos. Y también vino para que nosotros, todo aquel que en Él crea, ¿cierto?, más tenga vida eterna, no sea condenado. Así que Cristo se hizo humano, ¿cierto? Dejó su trono en los cielos y vino y se encarnó. Él sufrió tentaciones, sufrió amargura que estaban destinadas a nosotros, a los descendientes de Adán. Y vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él derramó su sangre preciosa. Nosotros no fuimos rescatados ni con oro ni con plata, ¿cierto?, que son, entre comillas, las piedras más preciosas que hay, sino que solamente fuimos salvados con la sangre preciosa de Cristo, que es mucho más que el oro y la plata. Es mucho más valiosa. Su sangre, ¿cierto?, que cualquier mineral precioso que haya sobre la tierra. Dice que derramó su sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación para ser librados del presente siglo malo, para ser librados de la maldad, de la corrupción, del pecado, de la muerte, para que nosotros tuviéramos esperanza. Cristo aplacó la ira de Dios, Él hizo propiciación por nuestro pecado. Cristo nos rescató, nos reconcilió con Dios. Recuerden que antes de nosotros llegar a Cristo éramos enemigos del Señor. Nosotros cuando dice que cuando nosotros nos queremos ir al mundo, estamos de acuerdo del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Eso dice el Señor y decía,
nuestro servicio, nuestro corazón debe ser completo para Él. No podemos estar divididos. Recuerde que la semana pasada dijimos, es blanco, es negro, es caliente o frío, no es tibio, es sí o es no. Entonces, como dice cierto Romano 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque éramos débiles, porque éramos impíos, porque éramos malos, ¿cierto? Entonces el hombre sin Cristo tiene un mal récord delante de Dios. No podemos nosotros, se recuerda la semana pasada que decía que nosotros no podemos hacer nada para mejorar nuestra condición, o si logramos cambiar algo sin Cristo o sin tomar la palabra, va a ser un cambio momentáneo, algo que se va a perder en el tiempo, algo que vamos a creer que está solucionado, pero no lo está. Pero cuando nosotros hacemos esos cambios con la palabra, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces el cambio es verdadero, el cambio es profundo, el cambio viene desde el corazón. Entonces no podemos hacer nada, ¿cierto?, para mejorar nuestra condición. No podemos cambiar por asistir solamente a la iglesia, por hacer buenas obras o por nuestra religiosidad. No podemos cambiarlo porque decimos que pertenecemos a tal o cual denominación eclesiástica o porque nacimos en un hogar cristiano. No podemos cambiarlo porque leemos solamente la Biblia o porque oramos. No hay nada que nosotros hagamos que podamos cambiar de forma que Cristo viva y se refleje en nosotros. No hay nada que podamos hacer. Pero sabemos, ¿cierto? Veíamos anteriormente, tenemos el Evangelio, que son buenas noticias para nosotros. La buena noticia es que Dios en su misericordia ha abierto un camino para el perdón de nuestros pecados a través de la obra expiatoria de Cristo. Se le va a dar mucho énfasis a este estudio sobre Cristo, porque el Evangelio a lo mejor le va a parecer así como tedioso, Cristo, pero es que Dios quiere que nos parezcamos a Cristo. ¿Y cómo va a parecerse a Cristo si usted no lo conoce? No sabe lo que hizo por usted. Necesitamos tener eso en la mente y en el corazón constantemente y repitiéndolo cuando usted necesita aprenderse una poesía, cuando usted necesita aprenderse una canción, cuando usted necesita aprenderse un devocional, cualquier cosa, usted tiene que repetir constantemente para que le quede memorizado en la cabeza, ¿cierto? Eso mismo debemos hacer con el sacrificio que Cristo hizo, con el Evangelio de Cristo. Que eso en todo lo que haga y en todo lo que piense, en todo lo como actúe, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo, ¿cierto?, en los cielos. Entonces, la buena noticia, ¿cierto? Decíamos que Dios en su misericordia ha abierto un camino, el perdón a nuestros pecados a través de la obra expiatoria de Jesucristo, y eso es lo que dice Pablo. Y a la luz de esto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Para los que no son creyentes, primero ir a los pies de Cristo, ¿cierto? Que fue lo que hicimos nosotros. Primeramente cuando nos predicó el Evangelio, cuando Cristo se presentó o cuando Dios se presentó a nuestra vida, nosotros lo primero que hicimos, ¿cierto?, fue ir a los pies de Cristo, en arrepentimiento por nuestros pecados, por haber transgredido la ley de Dios y confiando en Cristo para salvación. En Juan 3:16, ¿cierto?, un versículo que no sabemos todos de memoria, pero yo lo traje en otra versión, dice: por tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y mas tenga vida eterna. En Romanos 5:1 Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios en medio del Señor Jesucristo. Entonces, al creer en Cristo para salvación, Dios nos declara justos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es: ¿seguimos siendo enemigos de Dios? ¿Seguimos nuestros propios caminos? ¿La ira de Dios está sobre nosotros? ¿Eso es lo que dice? No, dice justificados pues por la fe. ¿Esto no le da paz en su corazón? Que a pesar que usted falle, que usted peque, dice el Señor que ya está justificado. El Señor dice que perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que usted no se arrodille delante del Señor y reconozca que ha fallado. Sí, nuestros pecados están perdonados, antes que usted lo confiese.
Pero necesitamos, ¿cierto?, arrodillarnos delante del Señor y decirle que le hemos fallado y que nos perdone. Porque lo hemos ofendido, porque hemos hecho las cosas a nuestra manera y no a la manera que el Señor tiene para nosotros. Entonces, no importa lo que pase, Cristo hizo la paz, nos reconcilió con Dios y ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que la sonrisa de Dios está en nuestros corazones y eso es lo importante. Eso es lo que nosotros debemos rescatar. Para nosotros los creyentes que tenemos tiempo en la fe y queremos cambiar y dejar de pecar, debemos saber que nosotros vamos a pecar porque estamos en un proceso de santificación. Se recuerda que es una obra que está en proceso, ¿ya? Es un proceso de santificación progresiva a los ojos de Dios. Pero Él nos ve en Cristo. Cuando usted se presenta, cuando el Señor lo mira a usted, Él lo ve vestido de justicia. Él nos ve ciertos blancos, sin manchas. Entonces, vamos a ser glorificados en el futuro, pero ahora, aunque ya el pecado reina en mí, aunque hemos sido declarados justos, tenemos luchas. Y vamos a pecar, ¿cierto?, en esas luchas. Y ese pecado va a quitar el gozo de mi salvación. Por lo cual yo debo arrepentirme y tener fe, ¿ya? Pero arrepentirme de ese pecado que quizás quita el gozo de mi relación con el Señor. Lo que le decía anteriormente, ¿cierto?, que usted sepa que ya sus pecados ya han sido perdonados, no quiere decir que usted no deba arrodillarse y pedirle perdón al Señor. Porque mientras usted no confiese verdaderamente, porque acuérdese que yo me puedo arrodillar, Señor, perdóname porque pequé. Pero sabemos que al Señor no le sirve eso. Al Señor le sirve decir, Señor, perdóname porque mentí, porque dañé, porque dije esto y no tenía que decirlo. Porque me enfadé, porque se airó mi corazón y pequé. Él quiere que nosotros con detalle le digamos en lo que hemos fallado, aunque Él lo sepa. Pero con eso, ¿cierto?, demostramos que nos dio vergüenza, que estamos verdaderamente arrepentidos de lo que hemos hecho. Y tenemos que tener la fe para saber que el Señor nos perdonó. Y ahí vuelve el gozo, ¿cierto?, sabiendo que el Señor ya nos perdonó. Entonces debo estar ejerciendo mi fe en la obra de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la primera declaración que Pablo nos da en Romanos 15? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ya? Eso yo lo debo saber y lo debo aplicar. ¿Cómo? Con el conocimiento que estamos tomando ahora de que Cristo murió, hizo el sacrificio en la cruz y aplicándolo, yendo a los pies de Cristo y pidiéndole perdón. Y tratar de no fallar en lo mismo, ¿cierto? Porque si nosotros pedimos perdón por algo, no sé, una mentira, pero lo sigo haciendo constantemente, es porque no me he arrepentido de corazón, de verdad. Me he arrepentido de entendimiento porque sé que está mal, pero lo sigo haciendo, y si lo sigo haciendo es porque lo sigo practicando. Y sabemos que los hijos de Dios nos practicamos el pecado, caemos, luchamos con la tentación. A veces, ¿cierto?, decimos que la salida de la tentación es decir simplemente que no a Satanás, ¿cierto?, a la tentación. Pero muchas veces no le decimos que no y le decimos que sí, caemos y fallamos. Pero una sola vez, 2, puede ser. Pero ya más que eso no podemos hacerlo, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque eso quiere decir, ¿cierto?, que no nos hemos arrepentido. Wayne Grudem, teólogo, hablando de ese arrepentimiento y fe, dice lo siguiente: aunque hemos estado considerando la fe inicial y el arrepentimiento como dos de los aspectos de la conversión que aparecen en el principio de la vida cristiana, es importante darnos cuenta que la fe y el arrepentimiento no están limitados al comienzo de la vida cristiana. Son más bien actitudes del corazón que continúan a lo largo de nuestra vida como cristianos. Jesús le dijo a los discípulos que oraran a diario diciendo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una oración que, si es sincera, implica tristeza diaria por el pecado y genuino arrepentimiento. ¿Se da cuenta que eso nosotros pensamos que solamente sucede al principio del Evangelio, cuando nosotros recién nos convertimos? Pero dice aquí que es una oración constante, como el Padre Nuestro, ¿cierto? Señor, perdona nuestros pecados. Como así también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces es pedir perdón y también aprender a perdonar. Yo peco, ustedes pecan, pero en vez de dejarse avasallar continuamente como creyentes, ¿cierto?, yo debo pensar que Cristo murió por mi pecado. ¿Ya? No quedarme ahí sumergido en el fango, sino que levantarme, sacudirme y decirme: Señor, tú moriste por mis pecados.
Yo no soy derrotado, como terminamos la semana pasada. Somos victoriosos en Cristo Jesús porque Él ya venció. Y si Él venció, nosotros también podemos vencer. No podemos quedarnos derrotados, ¿cierto? O pensando que no somos creyentes porque fallamos constantemente. Sabemos que es una vida complicada, una vida de lucha, porque el humano generalmente quiere hacer lo que quiere hacer. No le gusta que le digan nada. Veíamos, ¿cierto?, que el enojo viene desde algo que nosotros no podemos, que no se hace lo que nosotros queremos. De ahí viene el enojo, porque no salen las cosas como nosotros queremos y nos enojamos, ¿cierto? Pero Dios hace todas las cosas como Él quiere, porque nuestra vida pertenece a Dios. Usted no es dueño de usted mismo, usted le pertenece al Señor. Dice que somos esclavos de Jesucristo. ¿Sabe usted lo que es un esclavo? Es una persona que no tiene voz ni voto, que hace lo que su amo le dice. Si le dice que se pare de cabeza, se para de cabeza. Y no le reclama. No le dice, ¿por qué, Señor? Sino que lo hace. Porque sabe, ¿cierto?, que es su dueño. Entonces debemos seguir adelante porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario y no hay condenación, estamos en Cristo. Somos una nueva criatura y es lo que debo entender para seguir corriendo esta carrera. Pelear la buena batalla de la fe sabiendo que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora yo quiero darle 2 implicaciones de esa justificación para que podamos aplicarla a nuestra vida. Antes había una mala noticia, ¿cierto?, que nosotros estábamos condenados. ¿Ya? Y vamos camino al infierno. ¿Qué hizo Cristo con este expediente? Lo limpió, lo imputó. Su justicia, ¿cierto?, vino a mí. Y eso es lo que hace la obediencia perfecta de Cristo. ¿Ya? Es como cuando usted comete un delito, vámonos a lo cotidiano, ¿cierto? Bueno, nosotros, no sé, nos pasamos una luz en rojo, cometemos alguna infracción, hacemos algo y caemos en detención, ¿cierto? Y usted va y sabe que por ese error que cometió debe pagar. Pero Cristo es nuestro abogado y va y dice, es inocente, Él no debe nada, váyase. Aunque nosotros hayamos fallado, ¿cierto? Aunque nosotros cometemos una falta, pero nosotros vamos a ser justificados y perdonados por el Señor. Entonces, esa es la obediencia perfecta de Cristo, está ubicada en mi cuenta a mi favor. ¿Ya? Tu cuenta estaba sobregirada antes de Cristo, pero ahora, ¿cierto?, está millonaria tu cuenta. Porque la justificación o la justicia de Cristo es imputada a esa cuenta. Dice la Escritura que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Entonces Dios, cuando me mira a mí, si usted es salvo, si usted tiene la seguridad que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, porque hablábamos con mi mamá, es como una vocecita que siempre nos dice lo que estamos haciendo mal. No es la conciencia como los que piensan afuera, ¿cierto? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que dice, hijo, estás haciendo lo incorrecto. Eso no debe hacerse. Y ahí nosotros, ¿cierto?, tratamos de corregir o tratamos de no hacer, porque siempre hay una advertencia delante de lo que nosotros vamos a hacer, de la decisión que vamos a tomar. Nosotros no podemos tampoco decir, no, que yo no sabía, no, porque el Señor siempre nos está advirtiendo. Él pone señales en todo momento, ¿cierto? Así como las señales para conducir, un alto, un pare, un ceder el paso, así el Señor siempre nos está poniendo señales para nosotros tomar las decisiones correctas. Entonces, es la promesa del nuevo pacto, promesa que es establecida por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Todos sabemos esto. Lo que no sabemos es cómo lo aplicamos a nuestra vida. Eso es lo complicado. Que nosotros leemos la Biblia, sabemos lo que Dios quiere, pero no lo aplicamos a nuestra vida. No lo hacemos, no lo ponemos en práctica. Sino que seguimos haciendo las cosas como a nosotros nos parece y como pensamos que es mejor. Por eso nosotros fallamos, por eso Dios quiere enseñarnos que constantemente en todo lo que hagamos debemos hacerlo en Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Qué es lo que le pasó a Cristo? ¿Cierto? A pesar de que a Él lo abofetearon, lo golpearon en la cruz, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y es, es la palabra que también nosotros debemos practicar cuando los de afuera nos hacen algo a nosotros. Porque lo que está dentro de ellos es lo que nos hace caer a nosotros, ¿cierto? No es la persona en sí, sino que el demonio que tiene, que nos hace caer, porque el enemigo tiene, ¿cierto? Sus ángeles también, sus huestes. Y hablábamos también con mi madre y decía yo, el Señor nos pide paciencia, amor, misericordia, y cómo Él va a hacer cosas en nosotros si no nos pone pruebas con esas cosas. Lo que nosotros debemos alcanzar a discernir y poder pasar esas pruebas, aplicarlas en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo voy a tener paciencia si el Señor no me da pruebas de paciencia? ¿Cómo el Señor me va a enseñar el perdón si no practico el perdón? Entonces debemos aplicarlo a nuestra vida. La mayor causa de desaliento es la vergüenza que tenemos por nuestros pecados. Hay pecados que has cometido que crees que no tienen perdón. Y muchas veces Satanás tira esos dardos de fuego haciéndote sentir miedo, haciéndote sentir que no vas a ser perdonado por el Señor, que eres malo, que eres terrible, que no mereces nada. Esos son los pensamientos, ¿cierto? Y el Señor nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, Él siempre nos va a estar apuntando en lo que nosotros hicimos, va a decir, mira cómo vivías, mira lo que es tu vida, y eso afecta, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías y en diferentes libros del Antiguo Testamento, vemos cómo las mujeres y los hombres sacrificaban sus hijos al dios Moloc, los mataban. Sus recién nacidos los mataban para dárselos en sacrificio. Ellos no mataban animales, sino que mataban a sus propios hijos para sacrificio y lo echaban al fuego. Entonces, ustedes se imaginan lo que pasaba o lo que pasa con una persona que comete un pecado de esa manera, que se hace un aborto, que mata, ¿cierto? Que viola, que hace pecados terribles. Hay muchas personas, ¿cierto?, que están en las cárceles, que están por ahí, que han hecho cosas terribles y lo siguen haciendo porque piensan que no tienen perdón del Señor. Y el Señor dice que hay un solo pecado que Él no perdona, es no creer en Cristo, es rechazar a Jesús. Porque sabemos que así como la mentira piadosa que uno dice que dice, hasta una violación y una muerte, tiene el mismo peso para el Señor. Tiene el mismo peso de pecado, ¿no? Porque yo digo una mentira piadosa para ayudar a alguien, va a tener menos peso que un asesinato. Para el Señor es el mismo pecado, es la misma falta. ¿Por qué? Porque el pecado es desobedecer al Señor, ofenderlo, faltarlo, hacer, ¿cierto?, lo que Él no quiere que hagamos. Entonces, así, ¿cierto? Como decíamos, una persona que se ha practicado un aborto, que ha practicado actos sexuales perversos, fornicaciones, adulterio, lesbianismo, homosexualismo, cómo su conciencia está cargada por la culpa. Pero las personas que han causado daños serios a otras, ¿cierto? Esposos que han abandonado a sus esposas, a sus hijos, esposas que han sido infieles, mentira que hemos dicho, mentira que han hecho daño a otras personas, trato de negocios fraudulentos, personas que han sido engañadas por otras, ¿cierto? Personas que han abusado de otras personas y la han dejado en la calle, hablamos en lo material, ¿cierto?, en dinero. Hay otras personas que se han sacrificado por nosotros y nosotros hemos sido ingratos con ellos, los hemos tratado mal, no hemos honrado a nuestros padres como debiéramos honrarlos, y muchas se torturan también por el orgullo contencioso, ¿cierto?, la venganza, y su vida ha estado llena de contiendas, de problemas con otras personas. Pero, ¿cierto?, estas personas no han dado su brazo a torcer. Y ese tipo de situaciones lo vemos en todos los ámbitos. Y sabemos que somos culpables. Pero, nuevamente, Cristo murió por nosotros. Todo lo que le nombré suena horrible, ¿cierto? Pero aún así, si nosotros hemos cometido pecados, Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Yo tengo esperanza en Cristo. Y eso es lo que yo debo aplicar en mi vida. Mis pecados son grandes, pero la Escritura dice en 2 de Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces estamos vestidos de la justicia de Cristo. A lo mejor usted puede decir, bueno, yo no cometo esas cosas, pero cuando usted se enoja, el mismo Jesús decía que cuando uno se enoja con un hermano y le dice tonto, le dice algo, dice, ya ha cometido homicidio contra su hermano.
¿Por qué? Porque el pecado ya viene desde cuando uno piensa en hacer algo que está mal. Lo piensa y después lo hace. Así funciona nuestra mente. Entonces, solamente con ese primer enunciado, ¿cierto?, que Pablo nos da en el Evangelio, como decíamos, podemos aplicarlo a nuestra vida para cambiar. El apóstol Pablo hizo mucho daño, ¿ya? Pero la Escritura lo vemos que también hizo mucho bien. Y Dios lo inspiró a él para hacer muchos libros. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son escritos, son cartas que Pablo escribió a la iglesia. Pero él dice en 1 de Timoteo 1, 12, 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Todos los pecados que nosotros cometimos antes de Cristo los cometimos, ¿cierto?, en ignorancia y en incredulidad. Por eso también debemos tener cuidado cuando también fallamos acá, ¿cierto? Porque ya nosotros estamos en Cristo. Y debemos tener más cuidado porque ahora no podemos decir: yo no sabía, como lo he repetido muchas veces. Yo no sabía, Señor. Nuestro deber es saber lo que el Señor piensa y lo que el Señor quiere de nosotros. Y por eso debemos leer la Escritura. Entonces, Pablo era un hombre que negaba la verdad de Cristo. Él no creía en Cristo. Ya era un perseguidor de los cristianos. Él iba a las casas de los cristianos y los sacaba para meterlos en la cárcel. Él fue, cierto, el que produjo la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. Estaba ahí cuando sucedió. Entonces, ellos los metían a la cárcel para que negaran a Cristo. Imagínense lo que había en la conciencia de Pablo con el daño que hizo. Cuántas familias dividió, cuántas familias destruyó, cuántas personas murieron, porque él era un fariseo. Era un religioso que hacía las cosas en el nombre del Señor, pero negaba a Cristo. Entonces, él era un perseguidor y un injuriador. Y la palabra que se utiliza aquí tiene muchos sinónimos, ¿ya? Dice que es sinónimo de orgulloso, de insolente, matón, peleador, intimidador, un hombre violento con los cristianos. Ese era Pablo, ¿ya? Un hombre religioso, como decíamos, entre comillas. Él estaba cegado a la verdad del Señor. Se sabía la Escritura, pero no la aplicaba. Era lo que hacían los fariseos, ¿cierto? Le cargaban la espalda a los demás, pero ellos mismos no hacían la palabra del Señor. Y en 1 de Timoteo 1, 14 y 15 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así Pablo entendió, cierto, que Cristo ya lo había justificado, que Cristo ya lo había perdonado por esas cosas que hizo anteriormente cuando era Saulo, no Pablo. Entonces, cuando el maligno nos ataque, cuando Satanás juegue con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos, debemos nosotros tener conciencia y fe que Cristo, Jesús, vino al mundo a salvar a los pecadores, que somos nosotros y que somos los primeros, ¿ya? Que somos los primeros pecadores. Y mis pecados han sido perdonados y Dios me ha aceptado en Cristo. Dios me ha aceptado en Cristo. Y no importa qué tan grande haya sido mi pecado, no importa la vergüenza que te dé o que nos dé, ¿cierto? Dios salva a todo aquel que viene a través de Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Ese es el sentido de eso, ¿cierto? De que nadie. No puedo yo creer solamente en Dios sin creer en el sacrificio que Cristo hizo. Muchos solamente creen en Dios y piensan en Dios y alaban a Dios, pero sabemos, cierto, que Cristo es Dios y que Cristo hizo el sacrificio en obediencia y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces debemos ir a Cristo en arrepentimiento constantemente. Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros empezamos el día, cada vez que terminamos el día, entre medio del día, nosotros debemos ir a Cristo en arrepentimiento. Porque pecamos con la mente, pecamos con la mirada, pecamos
en todo momento, ¿ya? Él murió en la cruz del Calvario y debemos apropiarnos de esa verdad por medio de la fe. Recuerden que un cristiano se identifica por su fe. Recuerda que nosotros tenemos un nuevo récord en los cielos porque la obediencia perfecta de Cristo es aplicada en nuestra cuenta. Es el resultado de la justificación, así que debemos aplicarla. Y también nosotros debemos tener una nueva identidad, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Tener una nueva identidad. Bueno, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve unidos a Cristo, ¿ya? Y nos trata como tal, ¿cierto? Como sus hijos. La ira debió estar sobre nosotros, pero ahora Él me ve unido a Cristo. Recuerden que Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Debemos estar constantemente unidos a Cristo. Y en el momento que venimos a los pies de nuestro Salvador en rendimiento y fe, asumimos su identidad ante la presencia del Señor. Él nos ve como sus hijos y nos invita a hacer uso de los beneficios que nosotros tenemos por ser hijos del Señor. ¿Ya? Esos beneficios espirituales que conllevan el hecho de tener una nueva identidad. ¿Sabía usted que usted debía tener una nueva identidad en Cristo? La misma palabra dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Todos sabemos esto, ¿cierto? La mayoría de nosotros. Ahora, ¿cómo la aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos aplicarla en nuestra vida y también poder aplicarla para ayudar a otros? Lo primero que nosotros debemos saber es que es por qué nosotros tenemos conflictos para cambiar. ¿Qué nos lleva a nosotros estancarnos? Porque muchos de nosotros decía nuestra hermana Cindy, ¿cierto? Ayer tuvimos de aniversario, un 29 de enero del 2012, se abrieron estas puertas. Y nosotros comenzamos, ¿cierto? Salimos de una iglesia y comenzamos tal cual. Pero en el camino, el mismo pastor que nos acogió y que nos ayudó a abrir esta iglesia, nos dijo, el pensamiento de nosotros era irnos a la iglesia de él. Pero él dijo, no, porque ustedes no son diferentes. Él sabía que nosotros teníamos una diferente doctrina. Nosotros salimos de otra iglesia para ser diferentes a esa iglesia. Entonces, Dios ha trabajado durante 10 años en nuestra vida, 10 años. Y muchos de los que hemos estado aquí durante 10 años hemos aprendido juntos todas las cosas y muchos sabemos que hay unos que han estado más, ¿cierto?, que han avanzado más y otros que han avanzado menos. ¿Ya? Y también decíamos que no podemos nosotros compararnos con otras personas, sino que yo debo compararme siempre con Cristo, no con el hermano que ha avanzado más. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos estos conflictos para cambiar, para avanzar, para crecer, para madurar? ¿Por qué? ¿Ya? Y es porque buscamos más la aceptación del mundo que la de Cristo. Recuerden que nosotros hoy día estamos viendo que la clave para cambiar es el Evangelio, ¿ya? Y vimos que el Evangelio en 1 Corintios 15 era la vida, la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Ese es el Evangelio de Cristo. Hemos visto que Cristo murió por nuestros pecados y viendo cómo esa realidad me cambia y si yo la aplico a mi vida. ¿Ya? ¿Cómo la aplico a mi vida? Adoptando la identidad de Cristo. Esa es la respuesta. Si yo saco mi cédula de identidad o mi licencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la cédula de identidad? Nos dan un RUT, un nombre con apellido, sexo, ¿cierto? Masculino, femenino. Y ahí salen todos nuestros datos personales y esa es nuestra identidad. Si usted lo para un carabinero, si usted va a alguna parte, debe mostrar su cédula de identidad porque eso lo identifica a usted. La persona que lo está atendiendo sabe que si usted muestra y es la misma foto es porque es usted. ¿Ya? Es una identidad. Eso representa nuestra identidad. Usted ha oído decir, fulano de tal tiene crisis de identidad. O uno mismo dice, yo tengo una crisis de identidad. La identidad son los rasgos propios de un individuo. Cuando la persona tiene una crisis de identidad, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que esta persona no se ve a sí mismo, tiene una crisis de cómo se ve a sí mismo. No está seguro de lo que es, no está seguro de lo que siente. Esa es la identidad, algo que nos identifica a nosotros mismos. Muchas veces queremos y fallamos, pecamos porque queremos ser aceptados y admirados por las personas que están a nuestro alrededor. Y hay algo que nosotros debemos entender. Nuestra identidad, como tú ves,
define el propósito de tu vida. Depende de la identidad con la que tú te identifiques, ¿cierto? Valga la redundancia, es como tú te defines en el propósito de tu vida. Nosotros tenemos la tendencia a justificar nuestra existencia a través de la búsqueda de nuestra identidad, en nuestro estatus, en los bienes materiales, en la familia, en pequeñas historias, ¿cierto?, las cuales son insignificantes, pero cuando Dios nos llama a salvación, perdona nuestros pecados, nos acepta, Él nos da una nueva identidad a través de la gracia, ¿cierto?, y del sacrificio de Cristo, y nos ofrece la identidad de Cristo, porque Él nos ve en Cristo, ¿ya? Y nos ofrece esa identidad. Dios me dice, sal de ti mismo, no vivas en este mundo tan pequeño. Yo quiero que tú vengas a participar de la historia de la redención, porque ya tus pecados han sido perdonados, tú ya eres una nueva criatura y has sido aceptado con mi forma. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy día. Que si tú tienes tantos problemas para avanzar, si tú tienes tantos problemas para madurar, es porque no has adoptado la identidad de Cristo. Porque quieres agradar más al mundo que al Señor. Mire lo que pasa con nosotros. Buscamos nuestra identidad en lo que nosotros somos. Si te preguntan quién eres, cuando conoce a alguien, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy tanto, ¿y qué haces? Y nos definimos, ¿cierto? Bueno, yo soy dueña de casa, soy músico, soy abogado, soy empresario, soy chofer, ¿cierto? Nos identificamos con esas cosas. Y hasta con las cosas negativas. ¿Quién eres? Soy alcohólico, soy drogadicto, ¿cierto? Otros dicen que su identidad ha venido por lo que le hicieron, por lo que son. Yo fui abusado, me abandonaron, yo soy aquella o aquella que nadie ama. El olvidado, otros ven su identidad por sus conexiones o por la familia de la cual vienen. Muchas veces buscamos, ¿cierto?, nuestra identidad en lo que hago, pero no la buscamos en Cristo. No le decimos a una persona que nos viene recién conociendo, hola, me llamo Verónica, soy cristiana, o soy seguidora de Cristo. No decimos eso, ¿cierto? Sino que nos identificamos con nuestra profesión o con las cosas del mundo. No nos identificamos con Cristo. Entonces, buscamos, ¿cierto?, también a Jesús solo para que nos ayude a hacer más cosas en este mundo, para que me dé el trabajo correcto, para que me dé más dinero, y no entiende que Jesús vino a ser parte de nuestra historia como Salvador. Operamos nosotros de esa manera y no podemos oír el Evangelio, no lo tomamos en cuenta, porque nosotros usamos a Cristo y a Dios para obtener cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque todavía no identificamos con este mundo. Entonces, cuando nosotros operamos de esta manera, nosotros no podemos oír el Evangelio porque nosotros estamos invitando a Cristo a oír nuestras pequeñas historias y derivamos nuestra identidad a una imagen falsa de lo que somos. Nosotros queremos ser aceptados por el medio, nosotros queremos mostrar a las personas quiénes somos realmente. Pero la historia de la redención, la historia que Cristo hizo por nosotros, celebra, ¿cierto?, la obra que Él hizo en nuestra vida. Y si yo voy a buscar mi identidad en Cristo, debo entender que lo que hizo por mí debe salir de esa historia mía. Parte de mi historia, de lo que yo cuento, debe traer la historia que Cristo hizo en mí. Mira, yo era drogadicto, pero Cristo. Conocí a Cristo. Y ahora no soy más eso, sino que estoy en Cristo Jesús. Debo salir de esta historia, debo salir de mi historia profunda o de lo que yo me justifico y de mi mundo para ubicarme en la historia de la redención de Dios y ver nuestra realidad como es. No importa lo que el mundo haga, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo está haciendo, tú estás en Cristo y tú eres una nueva criatura. Y debes comenzar a participar de la historia de la redención y olvidarnos de todo el mundo. Dejar de agradar al mundo. Dejar de agradar a los amigos. Muchas veces, ¿cierto?, nuestro jefe nos pide algo que es indebido y lo hacemos porque preferimos quedar bien con el jefe antes que quedar bien con el Señor. O nuestros amigos, ¿cierto?, las que son más jóvenes, las invitan a hacer cosas que sabemos que nos agradan al Señor, pero las hacen porque quieren ser aceptadas o aceptados, quieren ser agradables para los demás. Pero
Prefieren agradar al mundo, a sus amigos, que a Dios. ¿Ya? Eso es lo que es como un ejemplo de la realidad que vivimos cada momento. Nosotros ahora debemos dejar de buscar la aceptación del mundo y debemos buscar la aceptación de Cristo y su identidad. No hay algo superior que ser un hijo de Dios. Métase eso en la cabeza. No hay nada más grande, más superior, no hay profesión más grande que esa, ser hijo de Dios. Él nos adoptó, Él el que nos hace entender, dice la Escritura en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Hay algo más glorioso que ser un hijo de Dios? Somos valiosos a los ojos de Dios. En Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Recuerde, ya hemos sido aceptados por Cristo y eso es lo que nosotros debemos entender. Eso es lo que quiere Dios que nosotros entendamos continuamente, que Él dio su sangre preciosa y Él me ha reconciliado con el Padre. No debe haber más gozo que ese en nuestra vida. Con el Padre, ¿cierto? Yo soy una nueva criatura y yo tengo una identidad en los cielos. No importa lo que esté pasando en mi vida, no importa lo que digan los demás, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Y así entender cómo el Evangelio empieza a cambiarnos. Estamos unidos a Cristo. Por la gracia hemos muerto al pecado y hemos resucitado una vida nueva y esa es nuestra identidad. ¿Se identifica usted con Cristo? Contéstese en su corazón. ¿Ha adoptado la nueva identidad de Cristo? Contésteselo en su corazón. La palabra, recuerden que es para meditarla. Aquí no está la palabra dirigida a una pura persona. Aquí todos tocamos igual. Todos comemos la misma porción. ¿Por qué? Porque cada vida es diferente. Estamos pasando diferentes situaciones. Entonces cada uno tiene que tomar lo que le toca. Entonces debemos nosotros adoptar la identidad de Cristo. ¿Quiere cambiar? ¿Quiere que el Evangelio le ayude a cambiar o lo ayude a cambiar? Entonces adopte la identidad. Deje de agradar al mundo. Empiece a agradar al Señor. Empiece a esforzarse porque es difícil. Si nadie dice que es fácil, hasta el Señor sabe que es difícil. Pero debemos tener esa fe, debemos tener esa decisión, ¿cierto? Lo que hablaba el devocional y lo que hablamos la semana pasada. La vida cristiana es una vida de decisiones. Y tú en fe y en arrepentimiento debes decidir, yo hoy vivo con la identidad de Cristo y para la gloria del Señor. ¿Voy a fallar? Sí. ¿Voy a pecar? Sí. ¿Me va a costar? Sí. Pero en Cristo somos más que vencedores porque Él ya venció y murió por mis pecados. ¿Se da cuenta que es tan simple? Es tan simple, pero nosotros nos enredamos y nos enrollamos tanto. Y Dios, yo siempre he dicho, Dios es tan simple en lo que pide, en lo que quiere. Si ama a Dios, obedezcamos su palabra, nada más. Y hagamos lo que Él quiere que haga. Cuando nosotros queremos agradar al Padre, ¿cierto? Y conseguir cosas de los papás, nosotros hacemos lo que los papás quieren, ¿cierto? Así quiere el Señor que seamos nosotros, que hagamos, ¿cierto?, lo que a Él le agrada para que Él nos pueda bendecir. Pero no bendecir en lo material, porque también lo hace, pero bendecirnos mejor en lo espiritual, porque nos va a servir más que lo material. Porque cuando nosotros estamos bendecidos en lo espiritual, todo lo que venga a nuestra vida, bueno, no tan bueno, abundancia o escasez, siempre estamos gozosos porque sabemos que tenemos a Cristo Jesús y al Señor al lado nuestro y no necesitamos más. Dice el Señor, busca primeramente el reino y mi justicia y todo lo que tú necesites. Todo, hasta lo más mínimo va a ser añadido. ¿Ya? Esa debe ser nuestra fe. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Es tan cálida tu palabra, Señor, es tan fuerte tu palabra. El mismo Pedro dijo, Señor, tu palabra ofende. Pero ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna para nosotros? Solo tú por medio del Evangelio, solo tú por medio de Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz podemos cambiar. Podemos ser nuevas criaturas, podemos adoptar la identidad de Cristo. Ya nos ves
Ya nos justificaste, Señor, ya nos salvaste. Pero como decía la semana pasada, cada día debemos limpiarnos, ¿cierto?, de la contaminación de este mundo. Cada día nos contaminamos. ¿Y cómo nos descontaminamos de eso? Señor, orando, estando en tu presencia, obedeciéndote, amándote, Señor, glorificándote. Para eso fuimos creados, Señor, para hacer lo correcto, para hacer lo que tú quieras, Señor, porque tú eres dueño de nuestra vida, porque tú eres amo de nuestra vida, porque no hay mejor lugar que nuestra vida pueda estar que en tus manos, Señor. Ayúdanos con nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar esta palabra en nuestra vida. De poder, Señor, aplicar el Evangelio de Cristo para poder cambiar. Ya es suficiente de flojera, ya es suficiente de estar estancados, ya es suficiente de ser niños malcriados, Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres maduros, Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres que te agraden, que te glorifiquen, que ser la luz de la tierra, Señor, la sal de la tierra, la luz del mundo. Necesitamos dejar de estar rebotando constantemente en lo mismo. Necesitamos avanzar para poder arreglar otras situaciones que tenemos en nuestra vida. Dejar nuestro pasado atrás, Señor, y tomar tu vida y tomar el sacrificio que Cristo hizo y aplicarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, en arrepentimiento y fe por nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que no hay nada mejor que ser tu hijo. No hay nada mejor que ser tu hija. No hay nada mejor, Señor, y nada más glorioso que poder que tú nos veas como ves a Cristo, justificados, Señor, santos, justos. Gracias, Señor, te damos. Entregamos nuestra vida. Empezaremos una semana, Señor, ayúdanos, Padre, a no caer en la tentación, a estar compenetrados contigo, Señor, para saber lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo y lo que es perfecto, Señor. Bendice a cada hogar representado en este lugar, a cada hermano que está pasando necesidad, que está pasando enfermedad, que está pasando problemas, angustia, tristeza, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos humanos, Señor, y porque te necesitamos en cada área de nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.